vamos a iniciar con nuestro servicio, un servicio que arrancamos el domingo hace 15 días, un servicio de la vida santa del Hijo de Dios. Este servicio considero adecuado haberle metido la mano ahí, porque vean que es nuestra vida, cómo la estamos presentando, cómo lo estamos manifestando, qué estamos haciendo en nuestra vida, cómo es nuestra vida. Si le preguntaran a nuestro prójimo más cerca que nosotros tenemos, en mi caso pues sería mi compañera, ¿verdad? Mis hijos, pero el prójimo más cerca que ustedes tengan, Maribel Hernández, ¿cuál sería tu prójimo más cerca? Lo más cercano a mi nieta. Es la que tienes ahí. La que tengo aquí en casa, pero muy después bien. Pueden ser mis vecinos, que son con los que convivo. Muy bien. No te olvides de tus hijas. Ah, no, que aunque, no me olvido de ellas, aunque como están mira, lejos, aunque no viven contigo, tienes el contacto directo. sí. Digo por teléfono, digo por cualquier medio. ¿Quiénes serían nuestros prójimos? Que precisamente son ellos, ¿verdad?, los que pueden ver el cambio que hace nuestro Dios en nuestra persona. Porque pues yo pudiera decir a mis hermanos, a la gente que yo estoy viendo constantemente, pues yo soy un hombre muy calificado, muy bueno, muy santo, muy dedicado, pero pues resulta que pues soy todo lo contrario. Soy un malhumorado, soy un diablo, soy un mal hablado, soy una persona que pues es detestable tal vez, ¿no? Y que muy lejos de hacer el bien a los demás, pues estamos haciendo daño. ¿Sabes por qué estamos haciendo daño? Porque el mundo espera la manifestación de nosotros, de Dios. Y cuando nos ven a nosotros, nos van a decir, ese es el Hijo de Dios. Esa es la manifestación de Dios a través de cada uno de nosotros, ¿no? Y como ya decía en una ocasión, no es que el Señor se haya equivocado, es que nosotros, ¿no?, no hemos sabido precisamente interpretar la obra de nuestro Señor, que son las que nos hacen ser hombres y mujeres diferentes, hombres y mujeres de fe, y que nosotros lo debemos mostrar siempre. Lo considero adecuado porque miren, no es querernos hacer santos, lo que queremos hacernos es ser hombres justos, hombres que practiquen precisamente lo que debe ser. Y pues tenemos a nuestro Dios y su Hijo amado Jesucristo, que es el que nos guía, el que hace a que nosotros vayamos con esa decisión, con esa fe que nosotros ya hemos adquirido desde hace algún tiempo. Y bueno, esto sirve para que nosotros seamos mejores, mejor como creyente, mejor como hermano, mejor como hombre, mejor como padre para nuestros hijos, mejor vecino. Y pues bueno, esta es la vida que nosotros tenemos, pero la vida en el Hijo de Dios. El domingo, hace 15 días que lo estuvimos viendo, nada más nos dio tiempo de ver 2 citas precisamente,
aunque el domingo es un día de hora y media, ¿no? Pues surgieron algunas, pues no controversias, algunos comentarios, y eso es bueno, cuando la palabra del Señor, pues no surgen comentarios, es que la palabra pues no está haciendo efecto, ¿no? O se está aplicando mal. Y pues bueno, lo adecuado es que nosotros la usemos, la apliquemos, y a veces, ustedes me van a dar la razón, a veces es incómodo seguirlo. Alguien puede decir, ay, detrás de Santurrón, no es datos de Santurrón, nada más ver que nosotros tenemos un aprendizaje, que ese aprendizaje hay que llevarlo a cabo. Si nosotros no lo llevamos a cabo, perdemos el tiempo, como decíamos el domingo, hace 15 días. Que perdemos el tiempo, ¿por qué? Porque pues no hay cambio dentro del hombre, no hay cambio, se sigue haciendo lo mismo, ¿verdad? Se piensa lo mismo y se actúa de la misma manera. Y hoy el Señor nos hace hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que precisamente sirvan para que nosotros podamos llegar al reino y para que sirva de trampolín para que el Señor nos use y seamos medio de que otros puedan ir al reino, ¿verdad? No es que nosotros seamos los salvadores, no, Señor, pero sí somos espectáculo. Y este espectáculo precisamente hace a que se imaginan alguien que ve ahí y diga, ay, pues yo lo veo muy dedicado a las cosas del Señor, pero es un ogro, es un tipo que es malhumorado, es golpeador, es injuriador, es lo peor que sea un hombre, ¿verdad? Entonces, pues a veces ni vale la pena decir que somos creyentes con nuestro comportamiento. Dentro de nosotros debe haber precisamente la obra que el Señor hace dentro de nosotros. Ese día nos quedamos creo que era la cita 3, la cita 4 de ahorita, y vamos a ir viendo aquí está. Dicta Romano, mi hermano, Romano 8, 1 al 6 y 8, 4. Romanos 8, del 1 al 6 fue la primera cita. Sí. ¿Ah? Así es. Ya confirmarlo, hacemos un pequeño resumen muy rápidamente y seguimos adelante. Este servicio, este estudio se hizo con el objeto de que nosotros sintamos que no perdamos el tiempo, sintamos que estamos aplicando las cosas, que no son cosas light, sino que son los pasos precisamente que nuestro Señor nos pone para que nosotros sigamos en el camino de salvación.
Ya se ve por ahí, Saúl, todavía no. No, todavía no. Morel. Papá. Bueno, lo que nos viene a enganchar la mano, vamos a ir para no perder el tiempo. La primera cita, bien dice Ruth, es Romanos 8, del 1 al 6. Esta cita en la cual dice el Señor, ninguna condenación hay por los que están en Cristo Jesús. O sea, que si nosotros seguimos en Cristo Jesús, no tenemos condenación. Y vean que no tenemos condenación. ¿Por qué? Dice Pablo a los romanos, porque dice a los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu. Es Romanos 8. Romanos 8. Lo voy a agarrar aquí porque Joel a lo mejor está manipulando la cámara. Vamos a ver la cita de Romanos 8. Aquí está. Dice la cita de Romanos 8. Uno dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y él aclara y dice, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vean entonces la definición de cómo andar bajo la carne y cómo andar bajo el Espíritu. Es esto. ¿Cómo se anda bajo la carne y cómo se anda bajo el Espíritu? Y alguien pudiera decir ahí, bueno, andar conforme a la carne es de acuerdo a los deseos de la carne misma. Es andar de esa manera. Y andar conforme al Espíritu, ¿no? Es como andar como el Señor nos dice que andemos. Sí. Dice en verso 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, la ley del Espíritu de vida, ¿ya estamos por ahí, Saúl? Sí, ya se ve. Ah, perfecto. Muy bien. Ya me observé aquí. Sigo echándole la culpa a mi máquina, pero ya él ya lo echó. A lo mejor el culpable es otra gente, no la máquina. Dice el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida, fíjense, la ley de ese Espíritu, dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, estar bajo la ley de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la ley de nuestro Señor Jesucristo? Su palabra santa de salvación. Estar bajo esa ley a mí me ha librado del pecado y de la muerte. Comentaba ayer en una ocasión de un creyente que pues era y hacía su vida normal de creyente en el Espíritu de nuestro Dios, pero que empezó a dejarse, a abandonarse. Estoy hablando de un creyente. Y al abandonarse, pues dejó de congregarse porque pues consideró que lo que le decían los hermanos, pues bueno, ahí lo ve en la escritura, él lo puede leer, ¿para qué va a estar poniéndolo? Y comentan de esto y a lo mejor él pudiera comentarlo y tal vez mejor, y eso pensaba él, y empezó a no congregarse, como dice Pablo, no dejar de congregar. Y al dejar de congregarse semana tras semana, pues se dio cuenta que ese hombre empezó a modificar muchas cosas que antes hacía
de que antes no hacía. Y ya empezó a salirse algunos sapos y centellas cuando hablaba, ¿verdad?, con sus familiares. Su actitud empezó a cambiar, se hizo más irónico, y el comportamiento hacia los que tiene cerca, que son los hijos, que son la esposa, pues empezó a dar muestras que empezaba a ser más mundano. Y esa es una realidad, ustedes lo pueden ver. Dice Pablo aquí, dice, la ley del Espíritu de vida nos libra a nosotros de la ley del pecado y de la muerte. Si nosotros empezamos a caer en pecado, nos estamos forjando nuestra muerte espiritual. Y esto precisamente hace, ¿verdad?, a que nosotros nos congreguemos. Son de las principales cosas que debemos hacer. Algunas otras cosas que son el no dejar de orar, que son de las cosas primordiales que como creyente a nosotros nos fortalecen, no dejar de orar. También de algunas de las cosas que a nosotros nos hace fuertes, ¿verdad?, es el leer constantemente la Escritura. Esto nos fortalece en el espíritu. Pero vean que si el hombre no empieza a alimentarse, no se congrega, pues cuidado, dice aquí la cita dice, la ley del Espíritu de vida nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Si nosotros nos abandonamos, nos estamos abandonando. Dice el verso 4, para que la justicia de la ley, dice, se complece en nosotros como creyentes. Dice, nosotros que no andamos conforme a la carne, conforme al Espíritu. Entonces, a veces estamos tan carnales que nos hacen algunas observaciones y contestamos con agresión, contestamos prestos para pelear, para injuriar, cuando debe ser todo lo contrario, ¿no? Alguien que nos quiere injuriar, nosotros conducirlo a ir hacia las cosas del Espíritu. Dice el 5, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y concluye Pablo aquí en el verso 6, dice, el ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del Espíritu es vida. También vimos la cita de Romanos 7, del 18 al 23. En esta cita esto nos hace ver, dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Esto lo dice Pablo y lo hemos comentado mucho, ¿no? Pablo analiza su condición de hombre y ve que una parte de él como que quiere ser espiritual, pero otra parte no desea ser del todo muy espiritual. Y él habla de estas partes interiores. Y él aquí dice, yo sé que en mi carne no mora el bien. Pero también dice, pero el querer el bien está en mí. O sea, como que piensa en el bien. Dice, pero el no hacerlo no está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces, comentaba yo el domingo, bueno, ¿cómo es posible que dentro de nosotros sí sabemos
de las dos condiciones, ¿verdad? De las dos condiciones que a veces queremos hacer el bien y a veces el mal, o tendemos a hacer el mal. Sabemos de esas dos condiciones que hay dentro del creyente y decíamos el domingo, bueno, ¿cómo es posible que él dice que una parte de él quiere jalar para el bien y la otra para el mal? Que eso no puede ser. Pues miren, interiormente sí existe una lucha, pero nuestra actitud, nuestra manera de actuar sí nos debe hacer a definirnos lo que tenemos que hacer, y a nosotros nos conviene actuar con bien. Ahí te queda la palabra. Rocío, te escucho, Rocío. Yo quería comentarte con relación a lo que me está pasando y lo que estás platicando, que eso yo lo viví hace aproximadamente 3 años. No sé si se acuerden que cuando recién llegó mi papá a mi vida, para mí me costaba trabajo y yo sabía lo que tenía que hacer, pero ese ego, ese sentimiento carnal de coraje, no me dejaba ayudarlo de una forma espontánea, de una forma pues que no me doliera, ¿no? Entonces yo sabía lo que tenía que hacer, pero la neta no quería hacerlo. Aparte que pues también el Señor me dio conchita, ¿no? Pero cuando yo me di cuenta de eso y dije, pues es que yo sé lo que tengo que hacer, y en ese momento que decido hacer lo que no quiero hacer y dejar todo en manos de Dios, en ese momento se resuelve ese dilema, ¿no? Porque estoy con la condición de carne, con el rencor, con el dolor encima, pero por otro lado sé que soy hija de Dios y sé lo que tengo que hacer, ¿no? Le ayude o no es perdonarlo, y perdonarlo pues es olvidar. Cuando algún pariente me dice, no, es que sí lo debes perdonar, pero es de eso ayudarlo, entonces ¿dónde está la misericordia, no? Y es ahí donde tenemos que dar el paso, hacer lo que sé que está bien, aunque me duele. Y poco a poco, yo lo he visto, es como un ejercicio, poco a poco deja de doler. Es como cuando haces bíceps, ¿no? Al principio, los primeros días, ay, no puedes, pero conforme lo vas ejercitando, pasa el tiempo y ya no te duele. Eso es lo que yo he tenido en estos 3 años, que fue un proceso largo, pero el día de hoy puedo decir que creo que ya lo superé. Bien. Entonces, es correcto. De hecho, no sé, los que han hecho ejercicio, dice mi hermana, agarras la pesa y tratas de levantarla, y pues bueno, cuesta. Y la levantas 3 y 4 veces y sientes ya como tu brazo empieza como a hacerse más fuerte, pero es diferente al primer brazo, ¿verdad? Lógicamente. Y pues bueno, esto hay que hacerlo. Cualquiera pudiera haber dicho, ¿se lo merece o no se lo merece? Olvídense si se merece o no se merece las cosas del Señor. No estamos hablando de la persona, estamos hablando del creyente que está efectuando lo que debe hacer, lo que debe efectuar. Tampoco va a decir, estoy ajeno a ello, ¿verdad? Y me pongo ajeno y no quiero participar y no quiero hablar ni nada. No, porque es ocultar tal vez la verdad o la realidad de algo que hay que hacer, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que es cobardía de no saber dejar las cosas en manos de Dios, de tener miedo a que no salga como nosotros queremos. Yo creo que es cobardía. Pues puede ser, pero acordémonos de algo. El Señor nos hace libres. Nosotros somos libres de hacer lo que queramos. Y pues bueno, alguien va a decir, ¿se lo merece o no se lo merece? Pues miren, yo no sé si se lo merece, pero estás actuando de acuerdo a una persona que es padre,
caso tuyo. Ahí se queda, ¿no? Entonces, dice el 19, a ver, ¿qué quieres decir? ¿Quiere comentar algo, Paula? A ver. Lo va a hacer con ustedes. Con mi hermana precisamente hoy, ayer estaba yo, o días antes estaba yo viendo las formas que lleva hasta 5 inclusive hice un comentario de eso que me corrigió, no sé quién está. Bueno, ahorita de momento no creo que ya sabe. Que dije que pues hay que andar conforme al espíritu, que si no nos son de Dios. Y sí lo dice Carlos, pues de tal manera, sí. Entonces estaba yo estudiando eso y dije, mañana voy a comentar, no sabe ese artículo que va a hablar de Carlos. Y si no sé si lo tengo, nada, que dice que no conforme a la carne y los que andan conforme al espíritu. Pero ¿qué creen? Que hoy tuve una, ¿cómo le diré? Como que no me iba a permitir, pues el diablo, ¿no? Hablar esto. Pero dije, no, de esta manera lo voy a decir. Y sobre todo, me di tiempo a cuenta. Le voy a conversar. Estaba yo trabajando con una persona aquí, ¿no? Me viene a ayudar, pero yo no estuve. Entonces ella hizo otra cosa. Y me molestó porque yo le hablé por teléfono para que hiciera lo que yo le estaba diciendo. Pero al no estar yo, ella dejó de hacer, hizo, me ayudó, ¿entiendes? Pero no hizo lo que yo le dije. Entonces dije, no, esto no me lo puede dejar. Pero no lo hizo y no lo quiso hacer. Entonces lo noté y me puse a hacerlo. Y me dice, ya estaba molesta. Y me dice, ¿por qué lo está haciendo? Le digo, no me pregunte, no me hable, haga lo que tiene que hacer, porque yo lo voy a hacer. Pero yo no quería contestar, ya me estaba yo molestando. Y se puso a llorar y me desarmó. Dije, bueno, yo quiero actuar conforme al espíritu y estoy actuando conforme a la carne. Y se fue y estaba llorando, que ya se iba. Y yo callada, y a la risa que le hizo, lo dejé ahí en la mesa, callada, molesta, molesta. Sin embargo, me desarma llorando. Dije, es que usted nunca me ha tratado así. Usted ha sido una bellísima persona, pero usted no le dije nada. Sí, pero me habló confiado, usted no es así. Y empecé a razonar, estaba terminando lo que quedó pendiente de ella y estaba llorando y dije, no puedo dejar a la persona así. No es bueno empezar bien y terminar mal. Y sobre todo me dijo, y quiero vivir conforme al espíritu. No, estoy mal. Y fui y le dije, mire Lina, se llama Lina, quiero pedirle disculpas. No fue mi intención ofenderla. Si yo le contesté así es precisamente porque no quería ofender, estaba molesta. Pero nos entendimos mal con eso. Y yo desesperada, que no debo estar así, porque estoy luchando con esta desesperación pero estaba yo acostada, me acosté en la madrugada, estuve todo el día en el vengo cansada y me encuentro porque eso no fue lo que hice. Pues en momento me molesté, pero empecé a razonar. Estaba aquí en la novia de Juan y no me va a decir esta muchacha, y esta es hora la que me voy a echar. No. Y empecé a razonar y dije, ¿qué me está pasando? Me faltará tratamiento para que yo me tranquilice o qué pasa. No. Y ya fui a hablar con ella y se puso a llorar. ¿No? Es que la verdad, usted es otra persona y ahorita la desconocí. Le digo, discúlpeme de veras, perdóneme. Sí, hice mal lo que dije. Yo no fue mi intención ofenderla, de veras. Es más, quería evitar eso. Que no se diera cuenta que estaba molesta, pero sí me fue a hablar y actuó.
pero eso no está bien. Y le pido disculpas, perdón, porque eso no es correcto. Y me dice, ella, sí, es que usted es otra persona y ahorita la desconocí. Le digo, sí, es cierto, pero espero no volver a hacer esto porque estoy luchando, le digo, luchando con mi carácter. Tengo años y el Señor me ayuda porque me pasan cosas para reflexionar y no entiendo, no estoy necia y no puedo seguir así. Y ella es cristiana también. Me dice, ya no se preocupe, ya pasó todo. Y ya seguimos, terminó bien. Entonces, pues yo doy gracias a Dios, pero sí, mis hermanos, hay que tener mucho cuidado porque estamos muy bien y de repente le hacemos caso. Ya ven, no tienen la culpa. Somos nosotros que lo permitimos. Eso es todo, mis hermanos. Que Dios les bendiga y les bendiga. Miren, haciendo un resumen de Romanos 7, veo un análisis, dice, mientras más puro y santo sea el corazón del creyente, Mira, están allá. o sea, nuestro corazón, mientras más puro y santo sea, ¿verdad?, se hace más sensible cuando cometemos pecado. Podemos cometer pecado, pero se hace más sensible, nos damos cuenta que lo estamos cometiendo. Mientras más santo y puro estamos nosotros. Entonces, nos hace... Sí, adelante, Benito. Pues a mí me han pasado cosas, no sé si peores, porque por ejemplo en la secundaria con mis amigas a veces me querían no pelear así, pero había gente que sí se peleaban en la secundaria o en la prepa, o sea, así como las telenovelas, o sea, bien dramático. Entonces, pues así a veces los dramas ocurren, o sea, así en las películas, en las series de televisión de ahora, toda la televisión ya nos muestran pura agresividad, o sea, ya ahorita ya no hay tantos valores en los medios de comunicación, bueno, en la televisión, a veces en las películas también, que nada más nos pasan pura matadera, pura matadón, y yo así, ya no quiero ver la tele porque realmente me quedo así traumada por tantos balazos, o que nada más quieren matarse entre todos. Bueno, así me ha pasado a mí que por ver ese tipo de programas, pues a veces me enfado con mi familia o estoy de mal humor, pero no, nada, o sea, siempre me guardo ese rencor o ese coraje, se puede decir, pues lo guardo porque es mejor no evitar que después, ay, disculpas o ay, que perdón, es mejor guardarse todo eso, todo ese llanto, mal humor, se puede decir, porque no es llanto, sino como desesperarte, me desespera a la gente un poco porque no hace las cosas que quieres, como dice Polita. Entonces, pues ya te desesperas, pero es todo lo contrario, o sea, ellos a veces andan también ocupados en otros asuntos, o sea, no puedes decir, ella me está vigilando o me está actuando para que yo me enoje con ella. No, a veces es que esas personas están pensando en todo lo contrario, están pensando en hacerte el bien. Y tú no te das cuenta porque pues ni modo que le preguntes todo el tiempo que en qué está pensando esa persona. Entonces hay diferencias con la gente, o sea, nos empezamos a revolver en sí con tanta gente que luego va a tu casa o ves en tu negocio, o sea, ya de plano ves tanta gente que te engentas. Entonces es todo, hermano. Sí, gracias. Es correcto. Todo esto, mire, todo esto lo veía ya el apóstol para con la gente creyente, de lo que pasa dentro de nosotros cuando conocemos la ley del Señor, que nos exige ciertas cosas, pero nosotros seguimos nuestros deleites, en nuestros placeres, en nuestros deseos, y ahí hay una lucha interna. Precisamente vale la pena decirlo porque vean que mientras nosotros queremos más obedecer, ¿verdad?, queremos ser más obedientes para poder agradarle al Señor, hace a que nuestra fe sea más grande.
qué nuestra fe es más grande? Porque creemos más al Señor. Muchas de los errores que nosotros cometemos como creyentes es porque no le creemos a Dios. Y le creemos a muchas gentes, creemos en los comerciales de la tele, creemos en todo, pero la palabra del Señor no le queremos dar crédito. No le queremos dar crédito, ¿saben por qué? Porque pues, tal vez nos convenga no creer o nuestro deseo hace a que no creamos. Mucho hemos visto acerca de Adán y Eva, ¿no? Y todo el mundo juzga a Adán y Eva, pero Adán y Eva es el típico comportamiento de las personas humanas que somos nosotros. Cuando estamos robustecidos, pues no actuamos como Adán y Eva. ¿Por qué? Porque tenemos un deseo ferviente de creer en el Señor y le hacemos caso. Le creemos a Él lo que nos dice, ¿no? Entonces, podemos hablar de Eva, ¿verdad? Que Eva se equivocó mucho, pero bueno, veamos de dónde salió Eva. Y Eva salió del varón. Entonces, Adán y Eva tuvieron su pareja que ellos merecían. Usted va a decir, es que Eva no tenía que haber hecho, y es que Adán, y empezamos a criticar a ambos, pero ella salió de él. ¿Verdad? Ella salió de él. Entonces, ¿dónde quiero yo que sea una mujer buena si salió del varón? Pero no todo en la escritura es Adán y Eva. Acuérdense que tenemos el ejemplo de Abraham, que fue el amigo de Dios y que no tiene el comportamiento que tuvo Adán, ¿no? Pero todo esto nos lo muestra la escritura precisamente para que nosotros expliquemos las cosas. Y que si nosotros nos está pasando algo de un lado, bueno, tenemos otro ejemplo del otro, ¿no? La otra cita que estoy poniendo aquí es la cita de Romanos, en donde Pablo allí empieza a concluir y él dice, miserable de mí. O sea, ¿por qué dice miserable de mí? O sea, de lo que le está pasando interiormente a Pablo. En que por un lado él quiere agradar, pero por otro lado tiene el deseo de la carne, sus deseos, sus pensamientos, y después que se siente miserable, él pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, es necesario que nosotros tengamos este cuerpo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor diga, hasta aquí, ¿verdad? Y ya. Y Él mismo, el Señor, nos quita el cuerpo de muerte. ¿Cuándo? Cuando Él crea necesario. Cuando nosotros tengamos nuestro tiempo. Y entonces, aquí Pablo dice, ¿quién te librará de este cuerpo? Bueno, pues el mismo Dios que te lo dio. Y Él dice, concluyendo, dice, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Sírvase precisamente para la gente pensante, ¿no? Ver qué es lo que nos conviene, seguir la ley de Dios y hacer un lado la ley del pecado. Eso es lo que nos conviene a nosotros. Y para eso fuimos llamados. El Señor nos llamó para eso precisamente. No para estar guerreando dentro de nosotros, sino nos trajo para que nosotros seamos merecedores de esa promesa que Él nos da. ¿No? Dice la cita de Romanos 8, 3 y 4. ¿Quieres leerla, por favor, Gloria? Romanos 8, 3 y 4. ¿Cuál día son las 8? Bien, gracias, no me había dado cuenta.
Lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí, tienes razón. Lo vamos a dejar ahí, vamos a dejarla pendiente para continuar el domingo, ¿verdad? Y que Jehová les bendiga, Jehová les guarde. Y nos vamos a despedir precisamente con el himno, otro himno que tenemos por aquí. Ahorita les digo cuál. Jehová, Jesús y el Espíritu.